¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Como ustedes saben, vamos exponiendo sobre un libro completo. Nos tomamos una pausa para volver a mirar algunos versículos de un libro anterior, el de Efesios, pero volvemos ahora a retomar. Como siempre les explicamos, los temas no los ponemos nosotros, sino que el mismo pasaje es el que nos lo da. A veces por ahí algunos pasajes dan temas que por ahí a veces uno tiene sus prejuicios, ¿no? Va a hablar sobre la ofrenda o volver a hablarlo, pero entendemos que es la palabra del Señor, es la voz de Dios y que necesitamos justamente tratar toda diversidad de temas para ir edificándonos por medio de su palabra. Así que abra su Biblia entonces en 2 Corintios capítulo 8, versículo 10. Es una lectura larga, es hasta el capítulo 9, versículo 5 que termina el texto. Luego mantenga su Biblia abierta para poder seguir la lectura, así usted no se pierde y no se distrae. Dice así la palabra del Señor. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora, pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuviese pronto a querer, también así lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto a vosotros. En cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo escriba, porque pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieran conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Oramos. Padre, te doy gracias por poder tener esta oportunidad de volver a escuchar tu palabra, tu voz, hablando en nuestras vidas, que realmente lo que vamos a ver hoy
pueda ser de edificación para nuestros corazones, que nos ayude a crecer, que nos ayude a ver a Cristo, a ver su obra en la cruz por medio aún de este pasaje, y que en todo vos puedas ser glorificado. Dame la capacidad para poder expresar todos estos conceptos que vamos a ver hoy, y dale a mis hermanos el entendimiento para comprender que les querés hablar por medio de tu palabra y sea también de edificación en cada uno de sus vidas. Pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. El título del sermón es Pautas bíblicas para el servicio de las ofrendas. Así lo llamé. Una de las burlas, una de las formas que muchas veces la gente inconversa acusa, especialmente a los evangélicos, los llaman ladrones. Nosotros decimos aquí en Argentina chorros, ¿no? Chorros, también se puede decir ladrones. Generalmente a veces escuchamos eso en los trabajos, ¿no? La gente grande se burla y dice, no, los evangélicos son todos unos ladrones. Lamentablemente, debido al mal testimonio de algunos ministerios, porque la iglesia difícilmente llamarlo, ¿no? Que dejan mucho que desear, se nos ha hecho la fama de que en las iglesias se le saca la plata a la gente. Y obviamente que eso nos duele. Y obviamente como también, como iglesia, buscamos honrar a Dios. Cuando a veces hace falta, recalcamos que nos diferenciamos de esos grupos que realmente tienen manera de actuar lamentables, ¿no? Y líderes que a veces las componen que también son lamentables. Nosotros muchas veces no tenemos problema de decirlo públicamente y decirnos no tenemos nada que ver con esa gente, y a veces si hace falta los llamamos como lo que son, como la Biblia lo denomina, lobos rapaces, ¿no? Pero al margen de eso, y de que usted sabe que la iglesia cómo está respecto a ese tema, más allá de todo lo que se pueda decir por ahí, creo que cada iglesia local, aún cada iglesia sana, local, debe velar mucho y tratar con mucho cuidado el tema de las ofrendas. Esencialmente, ¿por qué? ¿Por qué? Por lo que van a decir los demás, eso es importante. Por lo que pueden decir los de adentro, eso también es importante, vamos a verlo hoy. Pero principalmente hay algo que más nos tiene que mover, es entender que el dinero que se junta, las ofrendas, todo el dinero que tenemos, no solo las ofrendas, sino todo lo que tenemos, todos nuestros ingresos, todo ese dinero, esa plata es del Señor. Eso es lo que primeramente tiene que ser el punto principal. Entonces, como es de Él, tenemos que administrarlo de acuerdo a como Él quiere. ¿Está bien? Porque no es nuestro, es del Señor. En Ageo capítulo 2, versículo 8, dice, claro, mía la plata, mía es el oro, dice el Señor. Evidentemente lo que tenemos no nos pertenece. ¿Está bien? Hay un concepto que nos ayuda a entender esto, somos llamados a ser buenos mayordomos, tener una buena mayordomía respecto a nuestros ingresos. ¿Quién es un mayordomo? Bueno, alguien que administra de la mejor manera posible, que está a cargo de administrar dinero, recursos que son de su amo, de su señor. Esa sería una mejor manera de decir, porque realmente lo que tenemos no nos pertenece, es del Señor, porque todo es del Señor. ¿Está bien? Entonces, eso nos hace ver la importancia de tratar este asunto con seriedad. Ya vimos anteriormente que el dar las ofrendas, estos capítulo 8 y capítulo 9 es toda una temática más o menos parecida, diferentes aspectos, pero siempre hablando respecto a las ofrendas. Y el dar a las ofrendas es un acto que vimos ya que es un acto por medio del cual el creyente adora a Dios y que busca honrar al Señor justamente por medio de dar las ofrendas. En los versículos del capítulo 8, versículo 1 al versículo 8, tenemos varios conceptos importantes respecto al dar, al ofrendar, ¿no? Ahora, el pasaje que tenemos aquí también repite parte de esos conceptos, los amplía, pero también los lleva a ver no solamente el dar las ofrendas, sino como yo lo llamo, el servicio de las ofrendas. Téngalo muy presente este concepto, ¿no? El servicio de las ofrendas. ¿Y qué sería el servicio, o como yo le llamo el servicio de las ofrendas? Bueno, creo que lo defino, por un lado, como vimos hasta ahora, el acto de dar las ofrendas, ¿no? Lo que usted va a ofrendar es parte del servicio de las ofrendas. Pero también creo que el servicio de las ofrendas no queda solamente en ofrendar, en dar, sino también en la administración de esa ofrenda. ¿Qué sería la administración? Bueno, la contabilidad, el uso que se le da, cómo
¿me entiende? ¿Cómo se destina esos fondos? ¿Cómo se hace lo que se llama la planificación de los presupuestos, que hacemos también aquí en la iglesia, ¿no? El ir planificando, proyectando. Eso es parte justamente de la administración de esos recursos. Y finalmente, como decía, el reparto, ¿no? También el parte del servicio. El destinar, decir, bueno, de acuerdo a las necesidades que la iglesia tiene, ¿cómo define repartirlo? Alquiler, impuestos, como hablamos hace un ratito, escuchábamos a Ezequiel que nos decía, evangelismo, ayudar a las personas. Eso tiene que ver con el reparto. Entonces yo creo que el servicio de las ofrendas, podríamos decir, ¿no? Como en solo 3 palabras, sería dar, administrar y repartir. ¿Está bien? Eso involucraría el servicio de las ofrendas de una manera general. ¿Y qué es lo que estoy queriendo decirte ahora y qué es lo que vamos a ver? Que justamente, no solamente, como vimos al comienzo del capítulo 8, el dar las ofrendas tiene que buscar honrar a Dios, sino que ahora vemos que el servicio completo, dar, administrar y repartir, todo ese proceso tiene que buscar honrar a Dios. Justamente en estos versículos, usted dice, bueno, hay mucho como cosas muy particulares, ¿no? Y dice, bueno, pero eso tiene que ver con eso. Bueno, pero si nos ponemos a ver, y en estas recomendaciones de Pablo a los Corintios, creo que hay principios que son muy importantes para nosotros para poder definir eso. Creo que es de los versículos más importantes en todo el Nuevo Testamento que nos ayuda a poder administrar, dar y repartir de una manera que honra a Dios el servicio de las ofrendas. Entonces es muy importante que lo miremos, porque justamente, como decimos, este tema del dinero es delicado. ¿Por qué? No porque a nosotros nos cueste dar, porque es del Señor ese dinero. Eso lo hace delicado. ¿Está bien? Entonces por eso tenemos que pensarlo y juntos ir analizando este asunto para buscar honrar a Dios. Y justamente la palabra de Dios, que es suficiente, nos da los principios importantes para entenderlo. Entonces, planteando eso, te animo a servirme y el tema, bueno, ya quedó definido, ¿no? El servicio completo de las ofrendas en la iglesia, que dijimos que es dar, administrar, repartir, debe hacerse, debe cumplirse como Dios lo desea, de una manera que lo honra a Él. Ese es el propósito, ¿está bien? En el servicio de las ofrendas. Hacerlo de una manera que lo honre al Señor. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo se logra ese propósito de honrar al Señor? Bueno, el pasaje nos da 7 principios que ayudan a cumplir ese propósito. Y si el Señor lo permite, vamos a ver hoy los 7 principios completos. ¿Está bien? Hoy completé en el WhatsApp, ¿no? No se haga problema por el horario, ¿no? Y algunos, creo que 2 pusieron amén nomás. Así que eso me hizo entrar en... Yo pensé, bueno, si más ponen amén, puedo estar tranquilo con el tiempo. Pero como muchos no pusieron amén, me voy a cuidar. ¿Está bien? Vamos a ver entonces el primero de los principios. Dice versículo 10 y versículo 11. En el servicio de las ofrendas, el primer principio es que el dar debe ser realizado con compromiso. En el primero de los principios está hablando respecto al dar. Leímos ya el versículo 10, dice, y en esto doy mi consejo, aquí hice un recordatorio, porque esto os conviene a vosotros que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Aquí vemos primeramente en este pasaje, versículo 10, cómo se dirige la instrucción. Fíjense que dice ahí, ¿se trata de qué? De un consejo. Y con esto de que se trata de un consejo, se busca remarcar que este proceso mencionado aquí, y todo lo que él le va a explicar, no es algo que cada iglesia local fuera de los Corintios tenga que cumplir a rajatabla. ¿Está bien? No es que todo tiene que hacerse como está en este versículo. En el sentido de que pensemos que es un contexto especial, es un asunto especial, es una colecta para otra iglesia que está pasando una necesidad puntual. ¿Está bien? Entonces es una situación especial. La idea entonces, ¿y por qué digo que no debe cumplirse a rajatabla? Bueno, porque aquí, por ejemplo, vamos a ver que se define que sean 3 hermanos los que hagan la colecta, que ya, digamos, se elige de una manera, que ellos van a juntarlo, después lo van a llevar. Evidentemente, no quiere decir eso que en toda la iglesia los que tengan que ser tesoreros son siempre 3. ¿Está bien? No está queriendo decir que esto tenga que hacerse exactamente igual como está diciendo. Evidentemente no quiere decir esto tampoco que cuando sepamos de una iglesia que está pasando necesidad, entonces nosotros tenemos que hacer una colecta
para ayudarlo. Si se puede ayudar a otra iglesia, genial, pero no es que sí o sí tenga que hacerse. ¿Está bien? A eso me refiero. Ahora bien, aunque como dije, no es que el proceso tiene que ser igual, a rajatabla cumplido como dice acá, sí es importante ver los principios que nos va a presentar el pasaje, porque entendiendo los principios, esos principios sí vamos a tener que obedecerlos, porque justamente es lo que Dios desea para que entonces podamos hacerlo de una manera que lo honre. ¿Está bien? Eso es importante entender. Entender cuando es algo literal que tiene que hacerse tal como dice ahí, a cuando es un principio que vamos a extraer, y a partir de ese principio la iglesia o cada iglesia local debe funcionar a partir de esos principios. ¿Está bien? Cada uno va a tener un sistema diferente, pero busca cumplir con estos principios. ¿Está bien? Entonces, con estos principios creo que la iglesia diagrama una forma sabia de servir con las ofrendas. ¿Cómo arranca el consejo? Bueno, se le remarca aquí a los corintios de nuestro pasaje, le está diciendo que lo que más conviene no solo es el querer hacer esta colecta, dice ahí que eso ya lo querían hacer desde el año pasado, sino también que recalca, no solo se queden en querer, está bueno que quieran hacerlo, ya sé que desde el año pasado lo querían hacer, sino que está diciendo también, está bueno también hacerlo. O sea, él está diciendo, es bueno que quieran ayudar, es bueno que quieran hacer esta colecta, pero más bueno que solamente querer es también el cumplir. Vamos, ¿no? Le está animando, ¿no? Decir, bueno, no nos quedemos en los buenos deseos, ¿está bien? Con buenos deseos no vamos a ayudar a los de Jerusalén. Háganlo también. Y aquí entonces encontramos en estos primeros textos, el primero de los principios que tenemos para el servicio de las ofrendas. ¿Cuál es ese primer principio? Que debe hacerse esto de dar con un compromiso serio. ¿Está bien? Con un compromiso serio. A la hora de dar, debe hacerse con un compromiso serio. Salimos del tema de Corintios y pensamos en cada iglesia local. Bueno, si usted ya está hace tiempo viniendo a la iglesia o está viniendo hace poco, de a poco se va enterando de que hay necesidades en la iglesia, ¿no? En los anuncios, por ejemplo, se habla sobre las canastas que se preparan. Seguramente usted escuchó en algún lado que hablaron de que hay un alquiler que pagar, ¿no? Y por ahí escuchó también impuestos, y usted sabe, impuestos, ¿no? Y sí, por ahí usted escuchó algún día que se habla de que hay servicios que pagar. Bueno, usted se va enterando de que hay necesidades que cada iglesia local tiene que cubrir, así como usted en su hogar le pasa. Y también sabe, porque usted lo ha escuchado en todas las reuniones, que hay una forma que cada iglesia tiene de juntar las ofrendas, ¿no? Siempre se dice, siempre peleamos, ¿no? En la cajita que está a su derecha o a su izquierda, ¿no? Siempre tenemos la duda, pero bueno, sabemos que hay tal horario donde se juntan las ofrendas, que se ponen en un lugar, usted ya lo sabe. Usted sabe que, bueno, se imagina más o menos cuáles son las necesidades que hay, ya sabe dónde se ponen las ofrendas, y entonces sabiendo usted y sabiendo cada uno de los que estamos acá que hay necesidades, y ya sabemos cómo se juntan las ofrendas, evidentemente no hay motivos para actuar responsablemente y no querer colaborar. Digo, bueno, sé que hay necesidades, sé dónde está, no me pongo nada. Irresponsable eso. ¿Por qué digo que es irresponsable? Porque es justamente una falta de compromiso serio el saber que hay una necesidad y no aportar lo que, como dice nuestro texto, lo que cada uno pueda poner. Es como, en un sentido, la Biblia lo compara algo así, ¿no? Es como decir, imagínense de esta manera, ¿no? Yo estoy con un vaso de agua, imagínense que tengo una persona acá al lado mío, digo, che, ¿tenés sed? Y te decís, sí. Ah, qué bueno. Y hace mucho calor, ¿no? Oh, sí, 40 grados. ¿Y tenés plata? No. Bueno, anda a comprarte una coca. No, si vieron que es una locura. Estoy viendo la necesidad, ¿no? Bueno, Santiago capítulo 2, versículo 15 y 16 habla un poco del tema, ¿no? Dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, porque no le das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entendamos este pasaje. Este pasaje aquí en esta parte está haciendo una ilustración.
está utilizando esto que dice, ¿qué cosa, no? Está diciendo, ¿no? Alguien que vos te das cuenta que está pasando frío y que no tiene cómo cubrirse y vos le decís, bueno, andá, bueno, calentate como pueda, ¿no? Está usando esta ilustración ¿para qué? Para considerar, ¿no?, lo absurdo que es considerar la fe sin obras. Los pasajes vienen hablando sobre que la fe sin obra es muerta, o sea, una cosa tiene que ir con la otra. Y para ilustrar eso se utiliza esta idea, es decir, es como pensar en una obra que una fe sin obra está muerta, es como pensar de que sé que hay alguien que está con una necesidad y no hago nada. Evidentemente, esas cosas no se pueden separar, o sea, la fe y las obras no se pueden separar, vienen de la mano. De la misma manera, el ver una necesidad y atenderla vienen de la mano. Esa es la ilustración que se quiere hacer. ¿Me entienden? Ustedes mismos se dieron cuenta en ese ejemplo que le di, medio sonso, pero que tenía la idea de eso. Es decir, es sonso, es tonto, veo que alguien está en una necesidad, veo que puedo ayudarlo, el vaso estaba lleno, yo no tenía que tomar tanto. Podía ayudar a otro y no lo hice. Es igual de absurdo. Así como la fe sin obra es absurdo, no existe, es muerta. ¿Me entienden? Por eso es importante que asumas tu responsabilidad y de acuerdo a lo que puedas dar, que lo des. Si sabés que hay necesidades, si sabés cómo nos encargamos de juntarlo, sería absurdo no querer colaborar. Sea que puedas dar mucho o sea que puedas dar poco. Evidentemente, no todos pueden dar lo mismo. De acuerdo a lo que puedas dar, si no lo das, es igual. Ahora, el punto es, ¿cómo es tu actitud con esto? ¿Cómo actúas con esto? Luego sigue. El segundo principio tenemos en el versículo 12. En el servicio de las ofrendas, la iglesia nuevamente habla del dar. El dar debe ser hecho a conciencia. Pensando, fíjense, el versículo 11 terminó diciendo, no, dice, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, ¿no? Está hablando de dar de lo que se tiene. Ahora, pensando en eso, el versículo 12 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Y creo que esta sección remarca una actitud del corazón. Lo que se está diciendo aquí es, si lo que dan es con una voluntad dispuesta, va a ser, esta idea de será acepta, la idea de acepta ahí es bien recibida, va a ser bien recibida sin importar el monto que sea. Esa idea de acepta es, los otros lo van a recibir bien, la ayuda que vos das, sin importar el monto que sea. Mientras sea de buena voluntad, va a ser bien recibida. ¿Y por qué no importa el monto si lo que se da es de buena voluntad? Porque si la ofrenda que se da es de buena voluntad, no va a importar el monto. ¿Por qué? Porque se va a dar de acuerdo a lo que se tiene y no de acuerdo a lo que no se tiene. O sea, se va a dar de acuerdo a lo que uno pudo dar, ni más ni menos. No vas a dar de más diciendo, bueno, vas como te piden, ¿no? En una iglesia sacaste lo último, entonces te quedás sin comer, ¿no? Pero diste, ¿no? Porque había que cumplir lo que el profeta decía. No va a hacer eso, que te quedes sin un mango, pero tampoco va a ser y te va a guardar justamente de querer ser mezquino, de no querer dar cuando pudiste dar más. De como vimos la vez pasada, de no dar de lo que sobra. Entonces, ¿cómo podríamos definir de una manera sencilla este segundo principio? Bueno, en el servicio de las ofrendas, el dar debe ser hecho a conciencia. Por eso digo que es algo íntimo, ¿no? ¿Por qué digo que apunta al corazón? Bueno, ¿por qué digo que esto apunta al corazón? Bueno, hermano, porque la realidad es que, hablando sencillamente, ¿no? La iglesia local no es una agencia recaudadora de impuestos, ¿no? No es que yo mando a los hermanos a decir, bueno, vayan, investiguen las cuentas bancarias de los miembros, no vayan viendo los movimientos a ver si alguno está evadiendo, ¿no? Ya tenemos una recaudadora de impuestos, ¿no? Que está siempre ahí atento, ¿no? Y ya si ve alguna cosa rara, llama. No, a ver, usted está pagándole, ya te mandan, ¿no? Las deudas. No estamos así. La iglesia no hace un control de los movimientos de tu banco. No lo hace. ¿Vos ya lo sabés? No buscamos evasores aquí en la iglesia.
Pero aunque nos parezca raro, tristemente, muchos hermanos que saben que no vamos a estar así puntillosamente mirando, justamente ellos evaden su responsabilidad y dan mucho menos de lo que pueden. Como dicen, bueno, como nadie va a controlar, entonces doy menos. O a veces algunos dan de lo que justamente decía, de lo que les sobran. ¿Por qué? Porque son mezquinos, porque son avaros. Puede haber hermanos avaros y a veces hay, hermanos. En ocasiones algunos no aportan mucho, aportan muy poco porque administran muy mal sus ingresos. Son un desastre con eso, algunas personas. Justifican y dicen, bueno, pero yo no puedo decir que no, ¿viste? ¿Viste? Y mi hijo me pide, ¿viste? No sé, y yo tengo que comprarle, ¿viste? Y así administran sus cosas. Hay otros que dicen, ¿no? Se convencen ellos mismos, dicen, no puedo dar mucho porque me va a faltar, ¿no? Ahora después se la queman toda la plata, la derrochan. De una manera indolente, digamos, indiferente. Saben que hay necesidad y dicen, no puedo ayudar en la iglesia, pero después van y la malgastan todo. Y a veces, seamos honestos, a veces cuando pensamos en esto de quemar la plata, ¿no? Y de derrocharla todo, ¿en quién pensamos siempre, no? En la hermana que va con el shopping, ¿no? Con todas las bolsas cargadas, dice, no puede poner ofrenda, ¿no? Y siempre le echamos la culpa al derrochón del shopping, que obviamente está mal, ¿no? Pero siempre le echamos la culpa a ese, al derrochón del shopping. Pero yo creo que hay muchas formas de derrochar la plata. Hay muchos tipos de derrochones, por así decirlo. Y no voy a mencionar mucho, pero pienso en un derrochón que a veces conozco, ¿no? Entre los diferentes tipos. El derrochón reformado. El que, viste, él no va con bolsa, pero él sale de la librería con las bolsas llenas de libros. ¿Quién sabe cuándo lo va a leer el libro, no? Tiene todavía en la biblioteca para ver 15 libros, pero él se compra 25 más. Después no puedo poner la ofrenda. Y bueno, porque tengo que alimentarme, ¿no? Y capaz que dentro de 10 años va a leer esos libros. Pero después no tiene para ofrendar. Pero él tiene que ir y comprarse toda la institución de Calvino y se compra todos los libros y se gasta lo que no tiene. Eso también es derrochar, ¿eh? Si no lo vas a leer ahora, no hace falta. Después lo compras. No se quedan, algunos me miran medio raro, pero es la verdad. Por eso, hermano, es necesario que cada cristiano evalúe con conciencia, a conciencia, sus ingresos y que entonces a partir de eso pueda ofrendar. Una iglesia sana no te va a vaciar la billetera, pero eso no quita que la voluntad de Dios es que des de acuerdo a lo que podés y que no seas avaro ni mezquino. Finalmente, de este principio, un consejo importante que te puedo dar respecto a esto, bueno, sabiendo que vimos diferentes casos, ¿no? Lo engañoso que es tu corazón, busca hermanos maduros a los cuales puedas rendir cuenta respecto a este asunto. ¿Por qué? Porque ellos te van a ayudar a justamente discernir, objetivamente te van a decir, no, mirá, hermano, estás gastando mucho en libros. Te van a decir, pero viste, pero hermano, estás gastando mucho, viste, 5.000 pesos todos los meses en libros y así no hay. y a veces necesitamos que otro nos diga la verdad, porque nosotros como que queremos justificar. Entonces está bueno que busques otro hermano que pueda rendir cuenta. Mi pregunta es, ¿estás realmente dando a conciencia? Sí, Sergio, estoy dando a conciencia. Bueno, esta pregunta es para que vos te lo hagas en tu mente. Si un hermano, supiera con claridad cómo vos manejás tus finanzas, si alguien no tuviera la capacidad de tomarse un ratito y ver todo cómo te manejás con tus finanzas, ¿él podría decir eso? Sí, la verdad que sí, que estás dando confianza, con conciencia. ¿Realmente podría confirmar eso? Es para pensarlo. El tercero de los principios lo tenemos versículo 13 al versículo 15. En el servicio de las ofrendas, el repartir debe buscar suplir las necesidades. Versículo 13 al versículo 15 dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, en este contexto, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra para que haya igualdad. Como está escrito,
el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. El tercer principio en el servicio de las ofrendas es el siguiente. Este es ya sobre la tercera parte, que es el repartir. Cuando se reparte lo que justamente se juntó y se administró, se debe ayudar a suplir las necesidades que cada iglesia local tenga. ¿Está bien? Este es el principio que habla sobre repartir. Tiene que buscarse, conociendo las necesidades que haya en la iglesia, buscar suplir esas necesidades. Y aquí en el contexto se aclara que la meta de esta colecta que estaban haciendo no era buscar dejar pobre a los corintios y llenar de plata a los hermanos de Jerusalén. No es eso lo que se está queriendo hacer. ¿Está bien? Como diríamos en nuestro tiempo, Pablo no está queriendo fomentar vagos, ¿eh? No es que está diciendo, bueno, vamos a subsidiarlos los de Jerusalén. No es eso lo que está haciendo. Él está queriendo ayudar a una necesidad. Evidentemente, y en otras epístolas ha sido bastante claro, hay un mandato para el que es ocioso. ¿Cuál es el mandato que dice la Biblia para el que no trabaja? ¿Cómo es que dice? Que no coma. Ese es el mandamiento. ¿No trabajas? Bueno, no comas. Evidentemente, no es la idea de suplirle a los ociosos. ¿Cuál es la idea entonces? Bueno, es claro, hermano, que en la iglesia en Jerusalén los hermanos estaban pasando una necesidad muy tremenda. No era generada porque sean ociosos, sino porque había un gran hambre en aquella ciudad. Y Romanos capítulo 15, versículo 26 nos habla un poco de esto. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Esta idea de pobres es la palabra tokos. No es alguien que es pobre, digamos, que está en clase baja, ¿no? Como digamos nosotros, ¿no? Los pobres clase... No, es prácticamente la idea de alguien que está casi mendigando. Esa era la situación. Esta palabra se usaba para los que, como los que estaban... Es como que da la idea de alguien que está como tirado en el piso. ¿Qué hace? Como que está buscando, ¿no? Algo para comer. Esa era la idea de esta palabra. Alguien que está en una muy mala condición económica. ¿Cuál era la meta entonces? Bueno, que este aporte a conciencia y voluntario de los hermanos de otras regiones que no estaban en esa misma condición pudiera suplir las necesidades de otros hermanos, los de Jerusalén, que estaban en una mala condición hasta que mejore. ¿Qué se esperaba con esto? Bueno, que justamente ningún hermano, ningún creyente de los hermanos que conocían le faltara un plato de comida en su mesa. Era esto lo que quería ayudarse. Pero también, como vemos en el versículo 14, se remarca que considerando también, el versículo 14 busca esto, considerando que si en otro momento la situación era al revés, fíjense que en la segunda parte del versículo 12 marca esto, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad de vuestra, para que haya igualdad. El punto es, ustedes ayúdenlo y en algún momento tal vez pueda cambiar la situación, ustedes estén en necesidad, bueno, en ese momento ellos van a ayudar a ustedes si ellos pueden. Esa es la idea, de que tal vez en algún momento pueda necesitar ayuda de los demás y entonces de esta manera siempre haya igualdad. Esta es la clave de este pasaje y de este principio, que todos puedan estar equilibrados en recursos para que a nadie le falte. Y en esto de la igualdad creo que es necesario aclarar que de ninguna manera este principio debe asociarse con ideologías que hoy surgen y hace un tiempo ya respecto a la supuesta justicia social o a la defensa, ¿no?, de los derechos de los pobres. No es esto que está apuntando el pasaje. No está queriendo hablar de esa ideología. ¿Por qué digo que no tiene nada que ver con eso? Bueno, primero porque justamente este tipo de ideología de la justicia social, de los derechos de los pobres, son ideologías destructivas para toda la sociedad, menos para los políticos que las impulsan. Ellos siempre están bien, ¿está bien? Pero la sociedad que ellos dicen querer ayudar nunca está mejor. Muchos que apuntan a esto lo único que hacen es hacer más pobre en vez de menos pobre. Aparte, ¿por qué creo que este principio que estamos viendo no apunta a esa ideología? Bueno, porque este principio no obliga a nadie a dar nada. ¿Qué dijimos? ¿Cómo es que se da? Voluntariamente, de la buena voluntad de las personas. No se busca obligar a nadie.
Y principalmente, y creo que este es el punto principal, al presentar esta enseñanza, no se apela a que el que tiene menos tenga algún derecho intrínseco, un derecho propio a recibir recursos para suplir sus necesidades. O sea, porque sea pobre no tiene derecho entonces a que el otro le den. No se trata de eso. Sino que cubrir lo que les falta, los que pasan necesidad, tiene que ver no con un derecho que tenga, sino con una muestra de misericordia y de gracia de los que lo ayudan. ¿Ven la diferencia? No es que es pobre, entonces tiene derecho a que le den. No, los que podemos ayudarlo, lo ayudamos como una muestra de misericordia y de gracia. ¿Por qué entonces se trata de esta manera, de dar en base a la misericordia y la gracia? Porque al dar por gracia, justamente, ¿se acuerdan del versículo que vimos? Capítulo 8, versículo 9. Al dar por gracia, al dar de misericordia a los que le hace falta, lo que hacemos es imitar a nuestro Señor. ¿Qué hizo? Por amor a nosotros, se hizo, siendo rico, se hizo pobre para que por medio de su pobreza seamos bendecidos. ¿Me entienden? O sea, pensar que ayudar a los necesitados es un compromiso basado en los supuestos derechos que los pobres tienen, es horrendo, es tremendo. ¿Por qué? Porque es decir, pensar de esa manera sería como pensar que el Señor murió por nosotros porque nosotros teníamos derecho a que Él muriera por nosotros, de que nosotros merecíamos, de que pensar eso sería como pensar de que Dios estaba obligado a mandar a su Hijo a morir por nosotros. Cuando no es así, porque Él actuó de gracia. Si nosotros pensáramos que tendríamos algún derecho en recibir la salvación, entonces la gracia ya no es gracia. Romanos capítulo 4, versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O sea que si tuvieran algún mérito para recibir algún derecho, entonces tenemos que darle porque tenemos una deuda con ellos. Pero si es deuda, entonces no es gracia. Romanos capítulo 11, versículo 26, dice, y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. No es un trabalengua, es la realidad. Si yo pienso, o si pensáramos de que esa persona se merece algo, entonces ya no es por gracia. ¿Se entiende por qué entonces no es lo mismo? El pensamiento ideológico humano, el pensamiento de algunos políticos es, y dicen y lo publican, detrás de cada necesidad hay un derecho, te dicen. Pero el pensamiento bíblico, en cambio, es diferente. ¿Qué dice? Detrás de cada necesidad real hay una oportunidad de mostrar gracia. Esa es la diferencia. Y para reforzar este concepto, justamente se muestra un pasaje del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 16, versículo 18. Dice, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Está hablando de cuando Dios mandó el maná al pueblo de Israel, y dice que algunos recogían mucho, ¿no? Pensaban que no le iba a alcanzar, ¿no? Siempre habrá sido alguna madre, ¿no? Que dice, no me va a alcanzar, y entonces levantaba más, pero le alcanzaba bien igual. Y algunos dicen, no, yo estoy cuidando menos, estoy a dieta. Y agarraba menos y también le alcanzaba, ¿no? Al que tomaba poco le alcanzaba, al que tomaba más le alcanzaba, para todos alcanzaba. En ese momento Dios sustentaba con maná a cada israelita por igual. En su misericordia y bondad no permitía que ninguno le faltara, sino que le alcanzaba por igual, tanto dice el pasaje, al que recogía mucho como al que recogía poco. Ven ahí la misericordia de Dios haciendo que proveen a todos por igual. A todos por igual que no lo merecían, ese es el punto. Y en esta muestra de gracia para un pueblo que no lo merecía, es entonces por medio de este pasaje que se exhorta a los creyentes a colaborar justamente con las necesidades que vayan surgiendo en la iglesia local. Ese es el punto, ¿eh? Pensando en la bondad de Dios,
supliendo las necesidades de gente que no lo merecía, es entonces que los creyentes pensamos que la otra persona no se trata de si lo merece o no, es que está en esa necesidad y entonces nosotros queremos ayudarlo, actuando con la misma gracia y bondad que actúa el Señor. Hermanos, así como es triste, a veces hay personas que claramente están enojadas y a mí también a veces me molestan estas ideologías nocivas que intentan meterse a veces hasta dentro de la misma iglesia, ¿no? Que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Así como está mal eso, esas ideologías, que a veces hasta algunos creyentes dicen a veces defender, también está mal, es igual de lamentable que haya creyentes que por falta de amor no colaboren en suplir las necesidades de los demás. Las dos cosas están mal. Son duros para extender una mano misericordiosa a otro que la pasa mal. No se le mueve un pelo por eso. Pero después lo derrochan como si nada. O hay otros que solamente tienen como objetivo acumular riqueza para ellos mismos y no quieren compartir con los que saben que están pasando necesidad. ¿Cómo puede ser? Hermanos, que Dios nos ayude a pensar en esto para no errar. No honra a Dios. Que si podés ayudar a alguien no lo hagas. No honra a Dios. Cerrando este principio, pienso justamente en la gracia de Dios mostrado en el desierto. Y esto nos ilustra la verdad del Evangelio. ¿Cuál es la verdad? Que así como los israelitas no merecían la bondad del Señor, cada uno de nosotros no merecía nada de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros le dimos la espalda a Dios. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos dice, como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso merecemos, ¿sabe lo que merecemos? ¿Sabe cuál es el derecho que tenemos? Tenemos derecho a ir al infierno por lo que hicimos. Merecemos la condenación eterna por nuestros pecados. Pero en su gracia, Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, no merecedores, Cristo murió por nosotros. Por eso te animo a que si todavía estás perdido en tus pecados, considera la bondad de Dios en sacrificar a su único Hijo, para que entiendas que por medio de su muerte es que se otorga perdón de pecados al mundo. ¿Y cómo se recibe eso? Por medio de la fe. Cuando arrepentido de todo corazón de tus pecados venía a Él, su promesa es, al que me viene yo no le echo fuera. Por eso te animo que hoy vengas a Cristo. El pasaje continúa del versículo 16 al 23. Otro principio, en el servicio de las ofrendas, el administrar debe ser desarrollado fielmente. Ahora aquí el pasaje se estuvo enfocando en dar, se estuvo enfocando en repartir, acá ahora se enfocan en administrar. Dice, pero gracias a Dios, versículo 16, que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de la iglesia y gloria de Cristo. Estos versículos presentan entonces a tres hermanos
que serían los encargados de juntar lo recaudado. De los 3 solo se menciona el nombre de uno. ¿Cuál es? Tito. Y por una razón que no sabemos, no se menciona el nombre de los otros 2. No, hay muchas especulaciones de nombres, algunos dicen Tíquico, algunos dicen otros más, pero no importa eso. Evidentemente, aunque nosotros no sabemos por qué, los hermanos sí sabían y los conocían. De hecho, se menciona como que había una relación con ellos, así que los hermanos de Corinto sabían, aparte de Tito, quiénes eran los otros 2 hermanos que habían enviado, los conocían. Ahora, más allá de eso, que no es lo importante en todo esto que se comenta de estos 3 hermanos es mostrar las características de estos 3 hermanos, que justamente es el 4.º principio de nuestro pasaje. Los que administran las ofrendas tienen que ser fieles en su labor. Ese es el 4.º principio. Aquellos que tienen que administrar lo tienen que hacer fielmente. Y creo que es importante hacer una lista, hice una lista ahí de algunas, se pueden sacar algunas más, pero tomé las principales. Las características que se mencionan como un repaso. Lo primero que se habla respecto a cómo se hace una administración fiel. Bueno, una administración fiel tiene que ser una administración plural. Fíjense que Tito ya era evidentemente un hermano maduro, muy bien preparado. Nadie va a dudar respecto a la capacidad que tenía Tito. Pero aún así, fíjense que no solamente es Tito, sino 3, ¿no? Vimos el versículo 18, y este otro hermano también, qué cosa, y después versículo 22, y a ellos 2 enviamos con ellos también otro hermano, o sea, son 3 hermanos que se están mandando. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué es importante que una administración fiel sea plural? Bueno, porque justamente siendo tan delicado el tema del dinero, lo más sabio es que las decisiones respecto a esto no estén en manos de una sola persona, sino de varias. Y que esa persona, evidentemente, dice, no, en tal iglesia hay 3 personas que se encargan de la administración. Sí, el pastor, la esposa y los hijos. Se supone que sean personas que no sean, ¿no? Que uno se tapa al otro, ¿no? Que sean personas que puedan objetivamente definir. ¿Me entienden? Estas 3 personas evidentemente eran las 3 maduras, entonces no es que, bueno, Tito, no. Estaban pudiendo llevar bien adelante este trabajo. ¿Qué otra característica respecto a una administración fiel? Bueno, una administración fiel tiene que ser una administración honesta. Evidentemente, aquellos que son responsables de administrar los recursos de la iglesia tienen que ser honestos. Versículo 21, en la primera parte, ¿no? Procurando hacer las cosas, como dice, honradamente, honestamente. Es inadmisible que aquellos que administran las ofrendas de la iglesia hagan alguna maniobra fraudulenta. Tal cosa es inaceptable. Lamentablemente, esto que parece tan obvio, a veces en muchas congregaciones donde el dinero se recauda, se administra, se usa de una forma muy poco honesta. Que Dios guarde a los que administran la palabra, los recursos, las ofrendas. ¿Qué otra característica tiene que haber en un ministerio que sea fiel, una administración fiel? Tiene que haber solicitud, o sea, un compromiso diligente. Tiene que haber una solicitud de aquellos que administran. Fíjese, el versículo 10 dice, gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud. Luego, versículo 22, luego hablar algo parecido, también habla de la solicitud. Evidentemente, ¿esto qué está hablando? Que aquellos que administran las ofrendas no deben hacerlo con pereza o con falta de compromiso. No puede ser así. ¿No? Se define, no sé, alguien que está en la administración, hermano, usted tiene que comprar las cosas, sí, cosa tranquilo. ¿No? Hermano, compró. ¿Sabes que me colgué? No. Tienen que ser diligentes, tienen que hacer las cosas con compromiso. ¿Está bien? Ese es otro principio que tenemos aquí. ¿Qué otro principio tenemos? Transparencia. La honestidad, que dice, bueno, tenemos una administración que es honesta, bueno, pero lo sabemos solamente lo que estamos dentro. Bueno, no alcanza con eso. Esa honestidad que es real, que puede ser real, puertas para adentro, también tiene que ser verificada por cualquier persona de la iglesia. Eso es transparencia. Lo que se remarca aquí al elegir a 3 hermanos en esta tarea es que, dice el versículo 20, que la tarea no pueda ser censurada. O sea, que no haya, esta idea de censurada es que no haya motivos genuinos para dudar de esta administración.
O sea, sí, la gente a veces duda, ¿no? Pasa a una iglesia evangélica, acá son todos chorros. Bueno, eso es lo que la gente piensa, pero el punto es no dar motivos reales para que se pueda dudar. ¿Cómo se entiende el concepto de transparencia? Bueno, el versículo, ahí lo tenemos bien claro, habla de que este servicio, dice ahí, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, y el versículo sigue, y dice, procurando hacer las cosas honradamente, y aquí está el clave de la transparencia. No solo delante del Señor, no solo puertas para adentro, que el Señor lo ve, sino también delante de los hombres, que todos puedan ver esa honestidad. Eso es transparencia. ¿Se entiende? Y finalmente, un concepto, una característica más de aquellos que administran fielmente es adoración. Aquel que es fiel al administrar es alguien que busca glorificar a Dios con este servicio. Versículo 19 habla un poco de eso, ¿no? Que es administrado, dice al final del versículo 19, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo. ¿Ven? Volví un cachito ahí la primera parte. ¿Ven? Buscamos administrarlo para la gloria del Señor. Esa es la motivación principal. Quienes administran, hermanos, y esto es real, no van a tomar siempre las mejores decisiones en todo. Son hombres falibles o personas falibles. No siempre van a hacer todas las mejores cosas. Ah, no, pero tienen no tienen que fallar en nada. Y yo quisiera preguntarle, que levanten la mano los que compraron una bicicleta fija y la tienen de perchero. Ah, viste que a veces administra mal también. No siempre se toman las mejores decisiones. Esto es así. Pero, sí hay una cosa que demuestra que ellos buscan agradar al Señor, que lo que hacen buscan hacerlo con compromiso, con humildad y un deseo de honrar a Dios en lo que están haciendo. A veces pueden equivocarse, pero va a ser las menos, ¿por qué? Porque son humildes, porque preguntan, porque consultan, porque ¿qué están haciendo los que administran? Buscan honrar a Dios. Entonces eso hace que el error sea menor. Esa es la última característica. Como dijimos entonces, cada iglesia local puede tener un sistema diferente para administrar las ofrendas, pero hay una sola actitud aceptable para cumplir con esa tarea. ¿Cuál es? Fidelidad. Hermanos, al administrar las ofrendas, una actitud que es poco fiel, no solo trae problemas para el servicio de las ofrendas, sino principalmente deshonra al Señor. Tengámoslo presente siempre cuando nos toca administrar. El siguiente principio en el servicio de las ofrendas en la iglesia, nuevamente habla del dar. El dar debe ser con sumisión amorosa. Luego de hablar, ¿no?, sobre los responsables y comentar las virtudes, aquí el versículo 24 habla de un pedido a los corintios. ¿Qué dice? ¿Qué les pide ahora? Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. ¿Qué se les está pidiendo? Que muestren amor por los tres encargados de administrar la colecta. Por un lado es por lo que justamente de lo que Dios quería. Y porque justamente por medio de mostrar ese amor se iba a comprobar, ahí habla de nuestro gloriarnos respecto, o sea, comprobar lo que el apóstol pensaba respecto a ellos. De que ellos iban a actuar bien. Que justamente él se jactaba de eso. Sé que van a responder bien. Muestren ese amor y respondan como yo sé que ustedes pueden responder. Ahora, ¿cuál era la muestra de amor que se le está pidiendo? ¿Qué se imaginen? Mostrar amor sería decir, bueno que llegaron, ¿no? Qué abrazo. Sí, podría ser eso una muestra de amor, ¿no? Vengan, siéntense, vamos a comer un asado, vamos a tomar unos mates. También puede ser una muestra de amor, pero aunque el pasaje no lo dice, ¿qué creen ustedes que sería una muestra de amor? Someterse a ellos. ¿Está bien? Les mando a estos hombres, muestren su amor. ¿Cuál sería mostrar su amor? Bueno, ellos son los que están encargados de la colecta. ¿Qué tienen que hacer? Respétenlos y cuando ellos le digan, bueno, hermano Pepe, traiga su ofrenda, cumplir. Eso es mostrar amor en este caso, ¿se entiende? El pasaje no lo dice, pero indirectamente Pablo está diciendo, muestren amor, o sea, obedezcan a lo que sea la iglesia. Fíjense, no es que Pablo definió mandar a estos tres hombres, sino que las iglesias fueron las que decidieron. Las iglesias que estaban haciendo la colecta definieron que eran los mejores hombres que podían mandar. Entonces dice, bueno, por eso le pasa toda la información respecto a ello y finalmente dice, hagan caso.
Por eso es lógico que antes de pedirle esto, primero presente las virtudes de los hermanos, ¿no? Son así, son transparentes, son honestos, son diligentes, buscan honrar al Señor. Bueno, ahora que ya les conté cómo son, háganle caso, sométanse en amor a ellos. Evidentemente hay una relación a veces en el hecho de que cuando las personas ofrendan y dan, es importante la relación con ver aquellos a quien se van a encargar de administrar lo hagan fielmente. Hay una relación, queramos o no. Ahora, no quiere decir esto que si algo de la administración que está haciendo la iglesia no te cierra, entonces, bueno, dejo de ofrendar, porque no me cierra. No, en todo caso lo que corresponde es, si vos tenés alguna duda respecto a cómo se está administrando, ¿qué decís? Hermano, quiero hacer una pregunta, ¿no? Obviamente con humildad, ¿no? Diciendo, a ver, esto yo quiero ver, ¿no? No, con humildad va y preguntás. Tengo duda, ¿en esto qué hicieron? ¿Por qué? Porque así vos le das a los hermanos la posibilidad de decir, no, mire hermano, esto no es así, mire, esto fue así, así. Están para eso los hermanos, van a explicarte. ¿Por qué? Porque son transparentes, no hay nada que ocultar. Las cosas se hacen con transparencia. Dale esa posibilidad, no digas, hay algo no me cierra, listo, ya está, deja de ofrendar. No, esa es la actitud. Tampoco quiere decir esto que tenés que ser generoso nomás cuando las cosas se hacen como vos querés. ¿No? No, yo ya le dije que tienen que cambiar esas cortinas al fondo. No la cambiaron, entonces dejo de ofrendar. No es eso. Se toman decisiones a veces que no son las decisiones que nosotros queremos. Está bien. La administración fiel de una iglesia no tiene que ver con las cosas que se hagan siempre de la manera como un miembro quiere, sino, ¿qué dijimos que una administración fiel? De acuerdo a lo que vimos, que sea transparente, que sea diligente, que sea honesto, no que se hagan las cosas como yo quiero. Lamentablemente sabemos, hermano, que en muchas iglesias la gente no ofrenda porque la administración es mediocre o poco transparente. A veces esto pasa. A veces cuando hay personas que con humildad consultan, ¿no? Decís, bueno, pero me extrañó el diácono, se compró un 0 kilómetro y trabaja ahí, no sé, reparte diario, nomás, ¿cómo es eso? ¿Viste? No preguntes, ¿no? Como que a veces no surgen tensiones cuando las personas quieren preguntar bien y enseguida, ¿no? Como que no toques al ungido, ¿viste? ¿No? Y a veces pasa. Que Dios guarde nuestra iglesia de eso, hermano. Que Dios nos guarde. Pero también te pido que medites respecto al cuidado de tu corazón. De no querer dar menos de lo que podés simplemente porque no estás de acuerdo con una decisión. Que Dios nos guarde, hermano, de eso. Si la administración es fiel, entonces da con generosidad. Sometete en humildad a la administración que hay en la iglesia. Si cumple con estos requisitos que hablamos acá y que vemos acá, hacelo con tranquilidad porque sabés que se busca honrar a Dios. Ahora, ¿cómo es tu actitud? Cuando viste que hay algo que no se hizo como vos querías. No, yo quería que esas estufas tengan 2 metros de altura, ahora no doy. ¿Cuál es tu actitud? ¿Seguís dando con generosidad? El siguiente, el sexto principio, es que en el servicio de las ofrendas en la iglesia, tanto el dar como el administrar debe ser bien planificado. Dice ahí, ¿no? Capítulo 9, versículo 1. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que acá ya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados, no sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, no se avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Se aclara que era por demás que se les escriba. ¿Por qué? Porque buscaba elogiar con sinceridad, ¿no?, a ellos que se habían propuesto hacer esto. De hecho, esa propuesta, ese deseo había sido ejemplo y modelo para los demás. Es como que él está diciendo aquí, ¿no? Aunque, bueno, me ven transpirando mucho, parece, ¿no? Ya hay varios que me ofrecieron. Es como que le está diciendo, no, aunque ustedes no me están pidiendo que lo reconozca, igual no está de más elogiar la virtud que ustedes están teniendo, ¿no? Y acá en principio, no es sencillo, ahí cortito, los creyentes
está bueno que agradezcamos y que elogiemos la buena actitud de los demás. ¿Por qué? Porque con esto logramos estimular al amor y a las buenas obras, como nos habla Hebreos 10:24, ¿no? Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Aunque todo lo que se hace es para la gloria de Dios, nunca está de más animar y agradecer, decirle, gracias hermano por esto, gracias por ayudar, gracias por ser tan generoso, que Dios lo bendiga. Fíjense Pablo como lo hace en Filipenses 4, 18 y 19. Pero todo lo recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios, gracias. Me ha sido de mucha bendición. ¿Y qué dice ahora él? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Gracias, hermano. Que Dios también no le haga faltar nada a ustedes. Sé que Dios le va a suplir esto que han hecho, porque ustedes han sido generosos. ¿Ves? Es una actitud a buscar agradecer y elogiar y animar a otros a las buenas obras. Ahora bien, el resto de esta sección apunta a aclarar el propósito. Fíjense que a estos 3 hermanos que se eligieron los manda antes de que él viaje. ¿Por qué los manda antes? ¿Por qué no viajan con ellos? ¿Por qué él no viaja con ellos? Bueno, porque intentaba cuidar el buen testimonio de la iglesia. Hermanos, ¿se imaginan lo vergonzoso que sería? Imagínense, Pablo dice, imagínense, yo viajo con algunos macedonios, yo les he contado todo este año, ellos tienen la re ganas de ayudar, ¿sabés qué bueno que son, no? Y bueno, va todo el camino elogiando, y llega a Corintio, ¿no? Y dice, bueno, hermanos, la ofrenda, y dice, y los toma desprevenidos, ¿no? Dice, no la juntamos, Pablo. ¿Se imaginan la vergüenza? Todo el año elogiándolo, ¿no? Y yo me imagino, ¿no? Pablo dice, ¿para qué te traje? Mal, porque te imaginan que está diciendo, bueno, lo elogié, y ahora no pasa nada, no lo hicieron. Entonces, para cuidar el testimonio de los hermanos, dice, los mandé antes. Así los muchachos planifican todo y no quedan mal ni ustedes ni nosotros. ¿Qué estaba queriendo hacer con esto? Que la buena voluntad de los corintios no quedara desacreditada. Y por eso envía a los hermanos antes. ¿Está bien? Y bueno, en esto encontramos el 6º principio. Para honrar a Dios con el servicio de las ofrendas, como vimos, y ahora lo vemos importante, que tanto el dar como el administrar sea realizado con una buena planificación. Pablo estaba planificando las cosas. No dejaba pasar ningún detalle. Hermanos, que el dar y que el administrar sea algo de corazón, no busca bloquear nuestras neuronas. ¿Me entiende? Que sea algo de corazón no hace que no tengamos que pensar. ¿Está bien? Eso es importante. Tan importante como la buena voluntad es también la buena planificación para evitar errores en el servicio. Hermano, a veces se peca no por falta de honestidad, sino por negligencia, porque somos negligentes a la hora de dar y a la hora de administrar. Por eso tenemos que planificar. ¿Y cómo es en tu caso? Vos decís, bueno, yo doy de corazón, hermano, todo lo que yo conozco, bueno, está bien, pero ¿planificás bien las cosas? El último de los principios en el servicio de las ofrendas, ya aquí habla incluimos las 3 acciones, tanto el dar, tanto el administrar, tanto como el repartir, cada acción debe ser con generosidad. Aquí concluye con la actitud que debe gobernar todo lo que se iba a hacer, ¿no? Versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Como no quería Pablo que pasaran un momento vergonzoso, entonces pide a los hermanos que viajan antes. ¿Por qué? Porque deseaba que esta ofrenda que se iba a juntar no sea vista como algo que se exigía. Aquí la palabra como exigencia nuestra también puede ser como buscando codiciar algo, ¿no? Decir, bueno, lo hizo para codiciar, para intentar sacar y poder ayudar a otros, ¿no? Claro, él busca ayudar a los de Jerusalén, porque como él es judío, entonces hay una codicia. No es eso. Él dice, van antes porque yo creo que ustedes van a hacerlo por generosidad, pero si yo caigo en el momento y capaz que otros piensan de que lo estamos haciendo como una exigencia, y no es la idea. Porque la realidad, hermanos, es que la lucha contra el pecado de no querer ser generoso está siempre presente.
De hecho, muchas veces, ¿qué decimos? Mirá qué generoso que es este. Porque no es una actitud o una cosa normal. Nos cuesta a veces ser generosos. Generalmente los creyentes tienen que hacer esfuerzo para dar de lo que tienen. Pero con una buena planificación, con una administración fiel y un corazón motivado por la generosidad, es que entonces en el caso de los corintios dice ahí, van a poder juntar la buena suma que ellos habían prometido. Y esto mismo se puede lograr justamente en el servicio de la iglesia local. Entonces, en este concepto final podemos visualizar todas las metas hasta acá vimos. ¿Qué dijimos? Cuando cada acción en el servicio de las ofrendas, el dar, el administrar, el repartir, se hace con generosidad, entonces es más que probable que todo marche bien. Si al aportar se actúa generosamente, se va a hacer de conciencia, de buena voluntad, con compromiso y de una manera sumisa. Si lo que administran lo hacen generosamente, es más que seguro que van a ser fieles y diligentes en su servicio. Ni que hablar que cuando hay generosidad, entonces al repartir se busca cubrir con todas las necesidades de la iglesia local. Entonces el último principio, finalmente para terminar, creo que queda claro, ¿no? Una iglesia que es generosa podrá cumplir con el propósito de honrar a Dios con el servicio de las ofrendas. Mi pregunta es, ¿ves generosidad en tu vida? Padre, te doy muchas gracias por tu palabra.